Es tiempo de entrevista, tiempo de actualidad aquí en Mírame Televisión, en Canarias al Día. Y hoy queremos abordar un asunto que ya hemos tocado un poco por encima en algunas ocasiones y que va a ser muy importante de cara a los próximos meses, que ya está generando un debate social y medioambiental importante. Es la decisión del Cabildo de Tenerife de permitir la práctica de técnicas de degradación térmica en el tratamiento de residuos, lo que, para que todos nos entendamos mejor, la propia Unión Europea considera como técnicas de incineración. Esto es llamativo, sobre todo si se tiene en cuenta que en el año 2019 el propio Cabildo de Tenerife realizó una declaración institucional en la que consideraba o declaraba a la isla de Tenerife como un territorio libre de incineradoras. Para intentar entender un poquito mejor y echar un poquito de luz entre este debate, entre esta polémica que se está generando, hoy nos acompaña una persona que lleva muchos años hablando e informándonos sobre el tratamiento de residuos. Juan Jesús González, del Foro contra la Incineración, a quien ya damos la bienvenida. Juan Jesús, muy buenas, gracias por acompañarnos. Gracias, David, a ti. Vamos a empezar por una pregunta un poquito general antes de irnos a lo concreto. ¿Tiene Tenerife un problema en el tratamiento de los residuos a día de hoy? Bueno, yo creo que la situación de Tenerife es realmente una situación límite, ¿vale? A día de hoy ya deberíamos estar reciclando en torno al 50% de los residuos por normativa comunitaria, y el Cabildo dice que estamos enterrando el 80% directamente en el vertedero, ¿vale? Incluso llevamos unos años enterrando directamente materia orgánica, cosa que está prohibida ya hace muchos años, solo que hace como 4 años aproximadamente se averió una planta para inertizar la materia orgánica que se construyó allí con dinero, fondos europeos. Y bueno, la planta estaba recién estrenada. Y entonces, como se averió entre los procesos y todo lo otro, toda esa materia orgánica ha estado yendo directamente al vertedero. Se está enterrando, es decir, no solo estamos enterrando el 80% de los residuos, sino que incluso estamos enterrando residuos orgánicos, lo cual no está permitido. No está permitido, sin inertizarlo no está permitido. Eso hace tiempo ya que Europa lo prohibió. ¿Cuántos años llevas un poco hablando de asuntos relacionados con el tratamiento de residuos? Yo creo que estuve alegando un plan de 1998, 99 puede ser, sí. ¿Desde entonces hasta ahora la situación ha empeorado en la isla? ¿O estamos mejor en el tratamiento de residuos? Hombre, vamos a ver, en aquella época no había nada, no había contenedores para separar, y bueno, puntos limpios prácticamente tampoco había en aquella época. Y entonces planes no había. Realmente lo que ocurre, la diferencia de hoy es que hay planes, pero no se están aplicando, ¿entiendes? Eso es lo triste, ¿no? Desde el año 2009 tuvimos una gran oportunidad. ¿Con el plan territorial? Sí, con el plan territorial, donde se estuvo trabajando durante 4 o 5 años, seriamente, ¿vale? Y salió un documento, yo creo que hubiera sido de mucho interés, se aprobó por la unanimidad del Cabildo, pero aquello se quedó en nada. Ese plan entiendo que contemplaba las disposiciones de la propia Unión Europea, sí, claro. Que es quien va marcando el paso, ¿no? No, era simplemente, se planteaba pues que sobre el 2020 estuviéramos cumpliendo un objetivo, ese 50%, ¿vale? Los objetivos que se proponían para envases, para todo eso, lo planteaba el plan, ¿vale? Entonces decía, por ejemplo, en Tenerife genera tal cantidad de residuos de envases, necesitamos 3 plantas para clasificar envases, una en el sur, otra en el norte, otra en Santa Cruz y la de Arico, 4 en total. ¿Qué han hecho? Pues ampliar un poquito y automatizar la de Arico. No. ¿No se han implantado esas plantas para clasificar envases? No, nosotros, el tema de los envases, yo creo que como todo, la fracción de residuos es realmente escandaloso ahí. Porque es que se hizo con números, o sea, no es que dijéramos, oye, pues mira, vamos a hacer unos fenómenos. No, se cogieron los números, se dijo, bueno, si aquí se generan tantos envases, pues tenemos que recoger tantos, clasificar tantos, necesitamos tanta capacidad. Nada, de hecho, el solar que estaba previsto para la planta de clasificación de envases lo han quitado aquí del polígono La Campana y han puesto una supuesta planta de compostaje que debería ir en Montaña Virmagen y la han trasladado por ahí, se han cargado el solar que había para la planta de clasificación y con eso con todo. O sea, realmente lo del plan a mí me duele mucho porque además me costó mucho tiempo, mucho trabajo y mucho dinero también. Se invirtió mucho dinero, vinieron especialistas. ¿Y por qué no se cumple ese plan? No, simplemente se enterró. O sea, estuvo unos años intentándose desarrollar a nivel documentos, ¿no? Porque había que desarrollar proyectos, había que hacer un montón de cosas. Y cuando ya estaba casi todo preparado,
Además, había mucha transparencia en esa época, no era como ahora que no se sabe nada de nada. O sea, ahora no, eso de que se planteen incinerar residuos y nadie se entere, sino porque salió en el boletín eso. En esa época, afortunadamente... Había un diálogo social, digamos, sí, más sí, abierto. por supuesto, había, o sea, estábamos a golpe de teléfono. Era distinto, ¿sabes? La época, por ejemplo... Y claro, enseguida te dicen, no, porque la época de Vladimiro fue una época brillante en ese sentido. Porque no se hacía otra cosa que debatir y llevarlo a los documentos. Sin embargo, yo recuerdo que desde el foro también se eran muy críticos con la política que se estaba llevando. Era un enemigo público en el sentido de que lo criticábamos mucho, pero se avanzaba, ¿entiendes? ¿Sabes qué ocurre? Entonces, esta gente que vino después, la criticabas y lo que hicieron fue quitarte en medio. La gente que vino después es el Partido Socialista. Vale, por ejemplo. José Antonio Balbuena, que ahora es Balbuena sencillamente... de transición ecológica del gobierno Vamos canario. a ver, las comisiones esas de residuos, nosotros no es que perteneciéramos, es que nosotros la propusimos, luchamos, nos reunimos en la Plaza de Erico reivindicando, porque estaba formalmente, pero nunca se puso a funcionar. Conseguimos que se pusiera a funcionar, pues allí estaba todo el mundo representado, todo el mundo, y eran duras, eran muy duras, se decían las cosas, porque claro, si iba allí tú le decías lo que había, mira que esto no se ha hecho, que hay que tirar, ¿entiendes? Eran duras, pero allí después salíamos y había una, ¿entiendes? A ustedes les expulsaron de esa comisión, sí, si no me equivoco. Sí, sí. El propio Cabildo de Tenerife, el propio... Sí, Balbuena directamente. Balbuena directamente. Sí, ¿Y cuál fue el motivo de la expulsión? Pues no lo sé, yo nunca lo supe. O sea, no, el motivo, lo que él argumentó para cambiar el reglamento fue que no teníamos personalidad jurídica. Se cambió el reglamento, ustedes no tenían personalidad claro, jurídica. Entonces dijeron, no, y colectivos con personalidad jurídica, y puso esa coletilla y los únicos que salíamos fuera éramos nosotros, porque ni nunca la he tenido ni nunca la quiero tener, yo no me dedico a eso, ¿sabes? En cualquier caso, ustedes sí que habían sido una parte decisiva en la redacción de ese plan, en el consenso, consenso por lo menos final. A ver, si tú vas a todo lo que es el plan, el PTOR que está publicado, pues en todas verás que estamos nosotros presentes. Y entonces, si el plan territorial se hubiera aplicado con esos cálculos que tenía, con esas inversiones, con esas previsiones, hoy hubiéramos alcanzado, o eso es lo que ustedes prevían, el 50% de reciclaje. Vamos a ver, el PTOR tenía una incineradora también. Cuidado. Tenía una incineradora. Había valorización energética e incineración, que es lo mismo. O sea, sí, es que ahora vamos a hablar de eso. No sé para qué vamos a estar con esa discusión porque parece absurdo, ¿no? Pero en fin. Bueno, es absurdo, pero es una discusión que el propio Cabildo ha generado. Vale. Claro. Pero estaba en el PTOR. Lo que pasa es que estaba como al final de un proceso que se seguía y después veíamos qué hacíamos. Si yo realmente, vamos a ver, donde existe un proceso de gestión, un proceso de gestión de residuos avanzado, donde se han llegado a unos niveles, donde, bueno, se está separando correctamente, donde, bueno, y se llega a un límite, pues después yo no estoy en contra de que se discuta qué se hace con eso que quedó, ¿entiendes? O sea, quizás podemos decirlo como última alternativa. ¿Me entiendes? Después hay que decidir, eso que queda, ¿qué hacemos? ¿Lo quemamos o lo enterramos? Eso se decide, pero al final lo que tú no puedes es, lo que ha sido el debate de siempre. Aquí en el 2012 se planteó una incineradora de 300 y pico mil toneladas, que en aquella época era quemar el 80% de la basura, y eso hubiera sido un desastre tremendo para Tenerife. Y afortunadamente eso se consiguió parar, porque eso, vamos, era un sinsentido que nos hubiera metido en un berenjenal importante, ¿vale? Y eso se paró. Pero la alternativa a la incineración no es el vertedero, ni la alternativa al vertedero es la incineración. Es decir, nosotros tenemos que ir a darle una lógica a todo lo que es la gestión de los residuos y a cumplir la normativa comunitaria. La normativa comunitaria, del incumplimiento de la normativa comunitaria, que nos va a costar en multa una millonada. O sea, van a sancionar a España, probablemente. A ver, o sea, es que es todo un escándalo. Como ya ha ocurrido, por ejemplo, con el tratamiento de aguas residuales, que ha habido una sanción. O sea, es que esto es exactamente igual, es que tenemos esto son directivas comunitarias de obligado cumplimiento. Y aquí nos hemos quedado, a mí no me preguntes por qué, porque hubo una ilusión y estaba la herramienta. El PTOR no es un documento cualquiera, es una ley. O sea, que es de obligado cumplimiento. Por eso a mí, cuando llegaba lo bueno y dice, no, de eso olvídense, residuos cero, pero eso nunca hubo ningún papel que dijera qué quería decir eso con residuos cero, ¿sabes? Pero yo por intentar buscarle un ejemplo que quizás se entienda mejor, esto es como que llega un concejal de urbanismo y decide no cumplir el Plan General de Ordenación Urbana. Bueno, eso es impensable, entiendo yo. No, es que eso es una... a mí me parece... pero, a ver, por algo somos la cuna del surrealismo, David. Esto es surrealismo puro. ¿Y por qué con el urbanismo? Quizás porque está bastante más sancionado penalmente
se tiene tanto cuidado y eso es impensable, como digo, y con los residuos, con el plan territorial. Eso era una ley, es decir, hasta la ubicación de las infraestructuras, de los puntos limpios, de las plantas de compostaje, había 3 en diferentes zonas de la isla. Eso no se ha hecho nada, ni se piensa hacer. O sea, plantas de compostaje había 3 también planificadas. Es que esa fue nuestra gran lucha. Hombre, eso es importante para el tratamiento de los residuos, en este caso urbanos, entiendo. Claro, porque la materia orgánica es casi el 50% de la basura en peso. Y claro, para nosotros, en una tierra como esta, es vital. Esto no es el País Vasco. O sea, para nosotros aquí, la degradación de los suelos, ¿vale? Para nosotros el correcto tratamiento de la materia orgánica y devolvérselo al suelo, eso para nosotros es vital. Esa es nuestra principal energía y que esta gente pretende. Ese es el disparate. En el País Vasco se acaba en Guipúzcoa, hace poco, un par de años, se puso a funcionar una incineradora y en ningún sitio de España ha habido tanta oposición como allí. Claro que allí hubo una cosa también. Los municipios que se oponían dijeron, no, nosotros vamos a demostrar cómo se hace esto. Y se pusieron a reciclar el 80% de la basura de un día para otro, con el puerta a puerta, ¿vale? Dieron un ejemplo eso aquí. ¿Y en qué nivel de reciclaje están? Bueno, los municipios que han optado por el puerta a puerta están del 80% para arriba. De reciclaje, nosotros estamos del 80% al vertedero. Entonces, ahí, vamos a ver un poco para intentar entender lo que ha hecho el Cabildo. Vamos a ver algunos titulares, lo publicaba el periódico El Día recientemente, bueno, ha salido en todos los medios porque incluso ha llegado al Pleno Insular. El Cabildo recurre al tratamiento térmico para atajar el exceso de basura acumulada. Vamos a intentar entender esto. ¿Qué quiere hacer el Cabildo? ¿En qué consiste ese tratamiento térmico, Juan Jesús? Bueno, lo que quiere hacer es quemarla. ¿Quemarla? Lo que pasa es que, claro, entonces a ellos, de una cosa, nunca, fíjate tú que yo llevo 20 y pico años en esto y yo jamás había visto ese debate, es decir, que tú discutas que incinerar residuos sea la pirólisis, es que la palabra lo dice, o sea, pirólisis, gasificación, plasma. O sea, esas técnicas... Depende de la temperatura que le des, de las condiciones, no es lo mismo, pero al fin y al cabo, como técnica de valorización energética de la basura, la incineración, definida como tal, es lo más experimentado. ¿Este tipo de técnicas son habituales en otros lugares? Se ponía el ejemplo de Guipúzcoa, pero ¿es habitual? Sí. ¿Se han desarrollado en otros lugares? Sí, la incineración. La gasificación, ese tema no es que sea experimental, pero a nivel de... decir, ya te digo, una de las últimas plantas que se ha abierto en España, muy moderna, es en Guipúzcoa, pero se puso una incineradora. Es decir, es que es lo más contrastado que hay. Lo otro es como... De hecho, todas esas técnicas surgieron en su momento cuando el movimiento anti-incineración, pues esta gente empezó a cambiar los modos de quemar la basura, pero es que al final la están quemando de alguna manera. Lo que pasa es que tú le das un calor, generas un gas y después quemas ese gas para producir una energía. La técnica es diferente, pero lo que estás haciendo es un residuo. En el caso nuestro, la materia orgánica, que para nosotros es una cosa muy valiosa. O sea, a ver si me entiendes lo que te quiero decir. Para mí el problema de la incineración no es en sí que pueda echar humo, que contamine, que pueda afectar a la salud de las personas, gravísimo. Y en el caso de Arico más, eso es gravísimo. El problema es que tú estás optando por cargarte un recurso que para nosotros es muy valioso. Y el problema que tienen las incineradoras, la diferencia del vertedero es que una incineradora, si tú la construyes para una capacidad determinada, tienes que garantizar que siempre vas a tener ese residuo para quemar. Un vertedero es diferente, un vertedero tú puedes ir, es interesante que cada vez lleves menos basura al vertedero, en la incineradora no. ¿Por qué? Porque tú tienes que alimentar ese bicho, no lo puedes parar. No lo puedes parar. No, eso está a las 24 horas y eso no se puede parar y tienes que garantizar que tienes... Bueno, vamos a ver. Pero eso es un consumo energético también, entiendo. Claro, eso le pasó a Mallorca. Mallorca se pasó con al dimensionar las incineradoras, tiene incinerador, y está importando residuos de Italia. Importa residuos porque tiene que garantizar que aquello pueda funcionar. Por lo que nosotros hemos visto, esas técnicas, o por lo que también se ha explicado, lo que generan es poner el residuo orgánico en una temperatura alta, altísima. Cada una pues tiene sus diferentes temperaturas y eso genera a su vez otra serie de residuos líquidos, gaseosos y sólidos también. Está el plasma incluso, que si la lava del volcán de La Palma está a 1200 grados y el plasma lo pone a 10, 11.000 grados, ¿sabes? El cuarto está la materia.
Claro, pero al final yo entiendo que después esos residuos que se generan, si después se utilizan, como se dice, para generar energía, en el fondo se terminan quemando en algún proceso. A ver, es que, David, la discusión esa sobre... esa discusión la resolvió en el año 2000, creo que es la directiva comunitaria, que tú lo conoces bien, sobre la incineración. Y dijo lo que es incinerar. Y es todo proceso en el cual, y los nombra, todo eso que nombra el Cabildo, la incineración pura y dura, el plasma, la pirólisis y la gasificación, los nombra. Dice, todo eso en la medida, pero como se da por hecho, porque además tampoco hay otra posibilidad, lo único que te permite Europa es quemar residuos para recuperar energía, sino lo que sea que sin recuperación energética está prohibido. Entonces, ellos dicen, en la medida que después lo que surge de ahí tú lo quemas, eso se llama incineración, lo dice la directiva. Vamos a ver, porque claro, a raíz de ese debate también hemos escuchado a algunos expertos, una experta en este caso, una catedrática de la Universidad de La Laguna, que decía esto en un titular también en el periódico El Día. Andrea Brito, en estos procesos térmicos no se produce una incineración. En la misma noticia, sin embargo, la propia catedrática reconoce que hay una parte en la que, con esos residuos, como hablábamos, se produce un efecto de combustión, por ejemplo, cuando se utilizan para generar energía o cuando se utilizan de combustible. ¿Por qué salen expertos a decir, Juan Jesús? Eso es muy habitual. Eso es habitual. Sí, siempre sale un experto intentando... es como solemnizar lo obvio, es decir, vamos a ver... tenemos la directiva que lo deja claro, ¿vale? Yo no quiero entrar porque, claro, es que después, viendo esta catedrática, ella trabaja, o sea, tiene en la universidad ¿cómo se llama esto? Una cátedra de CEPSA, que CEPSA... Financia CEPSA. Sí. Uno de sus negocios es quemar residuos. O sea, CEPSA se dedica a quemar residuos, a la gasificación. Sí, señor. Entonces, claro, vamos a ver, no hay por qué entrar en este juego. Incinerar es incinerar. Es decir, hay una jerarquía comunitaria, ¿vale?, que dice valorización energética de los residuos, donde entra todo eso. Y después está el vertido. Y antes está el reciclaje, y después está la reducción, la recuperación, está todo eso por arriba. Y por debajo está el vertedero. El vertedero está al final. Pero en el escalón de la valorización energética están todas esas técnicas. ¿Para qué? ¿A cuento de qué viene esta historia? Cuando el debate realmente, por mi parte, no es por ahí. En el sentido que para mí lo que ocurre es que estamos, un recurso que necesitamos para otra cosa, para producir compost, para devolverlo al suelo, le vamos a dar fuego. Eso es importante porque... explicabas antes que no nos sobran los residuos orgánicos. Entiendo que quieres decir que necesitamos compost. Además, están entrando por el muelle toneladas de compost todos los años. ¿Importamos compost? Hombre, claro, por supuesto, que aquí no se genera lo suficiente. Y, hombre, yo aspiro a que, de alguna manera, el suelo agrícola que se ha perdido, ¿vale?, algún día contemos con él para tener una economía más... sostenible, ¿vale? Y para no estar importando la cantidad de comida que se importa aquí. Yo aspiro a eso, ¿entiendes? Claro, otra gente a lo mejor no tiene eso, pero yo como ciudadano aspiro a que contemos con nuestra materia orgánica para devolverla al suelo y para comer más sano, para no importar la cantidad, yo no sé qué porcentaje estamos cubriendo nosotros para nuestra alimentación. Todo eso que se llama kilómetro cero, todas esas cosas que tanto se habla ahora con esto de... Pues todo eso tiene que ver con eso. Entonces, ahí el problema de quemar. Además, después hay esta otra cosa, quemar. Si tú vas a quemar para recuperar energía, y vas a cargar con todo eso para allá, para Rico. ¿Entiendes? Pues quémalo. Cerca de donde se genera, ¿entiendes? Pero que tú vas a transportarlo en un camión y lo que vas a recuperar, no vas a recuperar el diésel del camión que usaste para llevarlo para allá, ¿entiendes? Ten la gallardía de quemarlo, porque además hay una cosa que me preocupa, a mí siempre me ha preocupado este tema, es la ubicación. Si tú te das cuenta, la refinería, Caletilla, Granadilla, no hay vivienda, no hay gente viviendo entre el mar y la industria, ¿vale? Y sin embargo, en Tajao sí vive gente, en las arenas vive gente, ¿vale?
en los barrios, en la Jaca, en la Listada, viven personas que por la noche, lo que quiera que emita eso, se lo van a chupar, igual que ahora se están chupando los olores del vertedero. Es que hay dos argumentos un poco que se van soltando en el discurso que quizás cuando se profundiza no se repiten tanto, pero que sí que se intentan insinuar, y es: estos procesos no son como la incineración tradicional, esto no contamina. Eso es así. Vamos a ver, lo que tú tienes que garantizar siempre, a mí me pasó esto hace como 20 años, un acto que estábamos haciendo en Tajao, y entonces era cuando se planteaba esa macroincineradora que nos solucionaría todo, y entonces pasó un señor belga y le comentamos así, nos preguntó, y dice: no, pero incinerar, en Bélgica incineramos y tal. Digo: sí, pero aquí se genera tanto y van a incinerar tanto. Y dice: ¿cómo? ¿Cómo hacer eso? Dice: no. En Bélgica nosotros tenemos un cubo donde ponemos los residuos que van a la incineradora, la madera. Entonces, yo no desconfío de esos sistemas cuando tú estás en un modelo de gestión de residuos avanzado, ¿vale? Donde la gente separa en su casa las cosas correctamente. O sea, si tú quieres saber qué es es decir, ahora mismo aquí lo que es la materia orgánica, que lo llaman materia orgánica que quieren quemar, eso es un trome que va dando vueltas y hay un hueco determinado, y se supone que lo que cae por ahí, que es el tamaño de una naranja o poco más, es materia orgánica, pero claro, el vaso de yogur también cabe por ahí cae de todo, ¿vale? Entonces yo en eso sí que no creo, ¿entiendes? Para tú quemar y tener las garantías, tienes que tener garantías de qué es lo que estás quemando, ¿entiendes? Y aquí ahora mismo nosotros no tenemos la capacidad. ¿Pero no habría un proceso de separación previo? Sí, pero el proceso te lo estoy contando, es simplemente ir allí y ver lo que sale por aquel trome. Pero no termina de separar, entiendo bien, la materia orgánica de la que no es orgánica. Es que aquí nosotros no tenemos ni la cultura, ni la capacidad, ni el proceso necesario para llegar a un nivel de separación de los residuos que nos dé garantías de lo que estás quemando. Otra de las cosas que un poco se viene a decir es que hemos llegado a un punto en el que o hacemos esto o ya no hay alternativa. Sí, pero es que esto no les soluciona nada. Ellos lo que tenían que estar ahora es reciclando el 50% de la basura, que es lo que les obliga la Unión Europea, ¿vale? Y entonces ellos no pueden cambiar reciclaje por incinerar. Eso nadie le va a permitir eso. Las multas no hay quien se las quite, ¿entiendes? Eso nadie nos lo va a quitar de arriba, pero eso se lleva diciendo pues desde hace 20 años. Y esto puede frenar ya va bastante lento, pero puede frenar el avance en el proceso de reciclar más, perdón. Lo que ocurre es que esto es como una huida hacia adelante sin mucho sentido, ¿vale? Y además, como un poco, yo lo veo como una especie de pollo sin cabeza, porque hay una comisión de residuos en el Cabildo, ¿vale? Que, hombre, no es que sea la que tiene que decidir, pero sí es la que se la tiene que informar de todas esas cosas, y eso ni se ha reunido. Entonces, ¿qué pretenden? Que tampoco yo sé realmente qué pretende con esto. ¿Qué objetivo creen ellos que van a alcanzar cambiando el vertedero por quemar? ¿Y cuál puede ser ese objetivo? Yo no lo sé. O sea, es verdad que hay un límite, vamos a ver, en el 2035 creo que tiene que ir al vertedero un 10% de lo que iba hay unos límites de vertido, ¿vale? No podemos seguir enterrando tanto. Pero es que claro, pero eso es una de los condicionantes. Si no cumplimos ninguno de los anteriores, ¿qué más da? O sea, ¿sabes lo que te digo? ¿Por qué no empiezan por los anteriores? Claro. Por reciclar, por reducir. Hay dos hechos que llaman la atención, porque sí que es bastante contradictorio un poco esta posición del Cabildo si se tiene en cuenta, bueno, primero, esta noticia que también veíamos en el año, lo comentábamos a lo largo de la entrevista, año 2019. Tenerife se declara territorio libre de incineradoras por un acuerdo del Pleno Insular, en este caso impulsado, lo hablábamos antes, por el actual consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena. Pero después hay otra cuestión que lo comentamos antes de empezar la entrevista, y es que ese mismo año 2019 esta declaración viene porque el gobierno de Canarias, en aquel momento Coalición Canaria, estaba tramitando un plan integral de residuos, el llamado PIRCAN, en el que se contemplaba precisamente las mismas técnicas que ahora quiere permitir el Cabildo de Tenerife. Era lo mismo, pero en aquel momento eso generó una reacción del Partido Socialista, incluso recuerdo comunicados del Partido Socialista de Arico en contra de esa decisión de ese PIRCAN. Entonces, claro, ¿cómo se pueden encajar estas contradicciones en lo que está haciendo ahora? Porque es que eso es tremendo, porque si tú ves el vídeo de esa declaración, cuando interviene Balbuena, pues a los pocos meses fue consejero de todo esto, no sé cómo se llama. Transición ecológica. Transición ecológica. Mete todo esto dentro. Sí, exacto.
Él lo que dijo en el Cabildo no fue que incinerar dependiendo de la temperatura. Él lo que dijo fue que había que descartar la incineración para irnos al reciclaje, ¿vale? Para irnos al reciclaje. Y que para eso estaba el gobierno de Canarias, para legislar y obligar a reciclar, que no fuera voluntario. Se lo dijo en el pleno del Cabildo. ¿Y lo ha hecho ahora que está en el gobierno de Canarias? ¿Tú has oído algo de que obligan a la gente a reciclar? Entonces, claro, yo creo que todas las cosas, pues hombre, se puede cambiar las circunstancias, pero hombre, alguien tiene que ser responsable de las cosas que pasa aquí. O sea, que hay un PTOR de 2019 donde no se ha hecho ni un punto limpio, ni se ha hecho una planta de compostaje, ni se ha introducido un quinto contenedor, ni se ha hecho nada, ni se ha puesto trituradoras para que los agricultores, todo lo que estaba allí escrito, que además está financiado, ¿vale? No han hecho nada. ¿Cómo que está financiado? Sí, las tasas se incrementaron para que todo eso se fuera pagando. De hecho, mira, había una cosa preciosa que se hacía, que era la visita de los escolares al vertedero de Ico. Todo eso se acabó con Valbuena. O sea, había como una ficha financiera, entiendo. Sí, por supuesto, hay una ficha financiera. Además, ha sido una de las luchas nuestras de que hubiese unas tasas adecuadas para que se pudieran cubrir. Entonces, ¿ese dinero dónde está yendo? Pues se irá ahora a la máquina esta, yo qué sé. Porque no está, o sea, no están los puntos limpios, no están las infraestructuras, no está nada. La verdad que es complicado entender muchas de las cosas no hay quien lo entienda. que hemos hablado aquí, pero Olvídate. Al final la realidad, quizás lo peor de todo, yo casi que me quedo con lo que nos decías al principio, ¿no? Seguimos enterrando el 80% de la basura que generamos. Dicen ellos que el 80%, los números míos no son eso. ¿Y qué números manejas? Hombre, los números míos es que después, dentro de eso, cuando ellos dicen, por ejemplo, ¿no? Ellos cuentan como reciclaje lo que pasa por esa cosa terrible que tiene allá, que es la planta todo uno, ¿no? Entonces por allí entra todo mezclado, el contenedor verde o gris nuestro, y ellos dicen que separan cosas. Y entonces es verdad que al final tú ves unas balas donde hay unas cosas que parecen cartón, hay otras cosas que parecen plástico. Yo he estado allí y algo se separa. Yo lo que no sé si se separa. Sí, pero te quiero decir, se separan la planta de envases, tal cual, exacto. Pero lo que sale por allí separado, eso no lo quiere nadie. Porque ¿quién te va a querer un residuo con lo contaminado que sale de... ¿Sabes? Te digo, ¿dónde va a parar eso? Pues mira, hay una parte que se entierra en balas y otra parte desaparece de allí, pero que eso se recupere después al final. Bueno, nosotros vamos a intentar hablar, lo estamos intentando, hablar con el consejero insular, con Javier Rodríguez, para que nos intente explicar este asunto. La verdad es que una de las cosas que ha faltado quizás es comunicación en toda esta polémica, porque desde el Cabildo al final, bueno, pues más allá de las declaraciones que hemos visto de alguna catedrática o alguna declaración pública, ni siquiera el propio José Antonio Valbuena se ha pronunciado hasta que yo sepa sobre esta cuestión no creo que lo haga. En detalle, ¿no? También queremos poder entrevistarlo a ver si le podemos preguntar. Pero Juan Jesús, muchas gracias por habernos acompañado y ayudado a entender un poquito más cómo está la situación del tratamiento de residuos en la isla de Tenerife, que la verdad que es bastante preocupante. Yo recuerdo que hace algunos años, no sé cuántos han pasado ya, te entrevistamos también aquí en esta casa para hablar de lo mismo, y la sensación con la que me voy es con la misma que me fui en aquel momento, que no hay voluntad realmente de abordar este asunto. Se nos ha ido de las manos, pero teníamos la herramienta. Lo que me parece terrible es eso. Y se perdió una oportunidad única, ahora ya no hay tiempo. Vamos a intentar a ver si los políticos nos explican por qué no han cumplido tan bien con ese plan territorial. Juan Jesús, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Me digo como siempre, gracias a ti. Nosotros nos despedimos, les dejamos ya con la programación habitual. Espero que haya sido de utilidad esta entrevista entre tanto caos y sobre todo entre tanta confusión y eufemismos que se están utilizando para hablar de un asunto que es mucho más simple, como han podido ver aquí, y mucho más claro, como es el tratamiento de residuos. Nosotros, insisto, seguiremos abordando este asunto y vamos a intentar que la parte política, que la administración pública dé la cara y nos explique por qué ahora mismo el Cabildo quiere cambiar la hoja de ruta que en principio se había marcado políticamente. Nosotros nos despedimos, que pasen una feliz noche.